Bien, pues las palabras que han escuchado de Monseñor Pedro Hidalgo, vamos a tener ahora la suerte de que nos las pueda dar directamente. Y me ha parecido una síntesis magistral, ¿no? Porque ha hablado de la Trinidad, del amor misericordioso, de Cristo que sale a las calles, ¿no? Es el primer misionero. Y ahí hemos visto, ¿no? Pues ese ambiente realmente entrañable, ¿no? Esa atmósfera religiosa que impregna, ¿no? la ciudad de Lima en cada mes morado, ¿no? Creo que es la primera salida del año pasado, ¿no? Así es, buenas noches José Antonio, buenas noches a todos los televidentes. Sí, me han sorprendido, no sabía que iban a presentar esa oración, esas palabras dichas al Señor. Es la primera salida del Señor de los Milagros el 2 de octubre del año pasado, del 2010. Siempre en esa primera salida el Señor llega al local de la hermandad, allí se le rinde homenaje, bueno, y allí hay esa costumbre de que yo me dirijo a Él, ¿no? A Él, y de alguna manera dirigiéndome a Él, pues me dirijo a la hermandad, ¿no? Y a todos los que allí están, y me ha sorprendido porque yo allí estoy diciendo algo, yo no miro ahí a la gente, y he visto que la gente oía, que se unía en la oración, pues qué bueno. Pues maravilloso, ¿no? Mire, les quiero presentar también nuestro querido Correo Mariano, que en el mes morado también dedica las páginas centrales a la Hermandad del Señor de los Milagros. Tuvo el momento, ¿no?, de presentarse a la prensa para indicar el programa de este año. Entonces agradecemos a su mayordomo general, Pedro Soto, ¿no?, las declaraciones que le ha hecho al diario, al Correo Mariano, y también, por supuesto, al Padre Pedro, ¿no? Ya salió, entonces ahí un periódico, pan caliente. Y ya que me he puesto a presentar, también les quiero presentar este folleto que habla precisamente de la hermandad. Cada año en el Escorial hay un congreso sobre temas religiosos que organiza el padre Javier Campos, y yo he tenido la suerte, no he podido ir, pero envié y lo han publicado, lo que significa el protagonismo de la hermandad de Nazarenas. Este año pues también he presentado sobre la fundadora Antonia Lucía del Espíritu Santo. Y dos libros que les quiero presentar. Ahora en estos días se está desarrollando un seminario sobre archivos eclesiásticos. La Conferencia Episcopal Peruana está desarrollándolos. Mañana incluso van a contar justo con el autor de este libro, Melesio Tineo, que yo aprovecho para felicitarle, ¿no?, porque está celebrando sus 30 años trabajando en el Archivo Arzobispal de Lima, y fruto de su trabajo, entre los varios libros, es este catálogo de la serie documental de cofradías del archivo de Huacho. Y un día les anuncié que se iba a publicar la Biblia en el corazón de la historia del Perú. En la Semana Bíblica se presentó mi libro sobre la historia de la Biblia en el Perú. Muy bien, pues ya estamos con el señor Pedro Hidalgo, que tiene muchas cosas que contarnos, ¿no? Porque yo creo que yo lo he visto desde los 3 añitos ahí ya peregrinando, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues lo que pasa es que simplemente hay una tradición también familiar. Mi abuelo paterno es fundador de la cuadrilla 14 del Palio, la cuadrilla del Palio, que se fundó en 1946. Y entonces yo siempre iba con él o con alguno de mis tíos También iba con mis padres el día de la salida o el 1 de noviembre que se guarda el Señor, pero a caminar más iba normalmente con mi abuelo, pues los días 18, 19 y 28, y por eso te refieres a aquella foto en que yo aparezco con la cuadrilla que va a recibir las andas del Señor, y estoy con el ramo de flores que la cuadrilla le va a entregar. Por lo tanto, la devoción al Señor de los Milagros, pues creo que, bueno, ciertamente he nacido con ella, ¿no?, de alguna manera, y además que es un signo, pues, de identidad limeña, creo yo, ¿no? Creo que todo aquel que ha nacido en esta tierra, pues tiene un cariño especial al Señor de los Milagros. Le hemos escuchado varias veces, a mí me ha emocionado sobre todo en la guardada del Señor, ¿no? Y a veces se ha despachado y está como 2 horas hablando, y digo, pero si es que no... Y a mí me encantaba escucharle, ¿no? Porque
Yo incluso a veces le comento, digo, hay que organizar un congreso, hay que organizar un archivo, hay que organizar una biblioteca, no sé, es algo tan grande, ¿no?, lo que es el Señor de los Milagros, que no sé, ahora me gustaría un poco como el teólogo y el director espiritual, ¿no?, de la hermandad, que tiene una responsabilidad gozosa, ¿verdad?, también, pero responsabilidad de formar, pues si son 5.000, ¿no?, y todos los que están alrededor de la hermandad, y uno lo ve con qué seriedad, con qué disciplina, ¿no?, y con qué dinamismo están llevando a cabo esto, ¿no? ¿Cuál es ahí el rol, ¿no?, diríamos, del director espiritual? Bueno, el rol del director espiritual, como un poco, diríamos, lo dice ya un poco el nombre, es la animación espiritual de la hermandad, que la hermandad, como se ha dicho antes cuando ha hablado Cristian, no sea simplemente un grupo social, que evidentemente, como tú señalabas, tiene que darse en todo grupo humano este aspecto de confraternidad, de hermandad, pero no es pues una confraternidad o una hermandad que surge de juntarse para llevar adelante un evento deportivo, ¿no?, o que surge para hacer pues asfaltar la calle, ¿no? Sino que hablamos de un grupo humano que se constituye en torno a Cristo y en torno a una devoción concreta, que es el Señor de los Milagros. Y el director espiritual, digamos, que es la presencia de la Iglesia para animar, ¿no? Acá se llama director espiritual, pero si usamos un término más del derecho canónico sería el capellán, por lo tanto el que anima la vida espiritual de esta institución. Yo llevo en esta obligación, en esta responsabilidad, porque el señor cardenal tuvo la bondad de nombrarme hace 10 años prácticamente, ese es el 10º año que estoy en ello, y hemos procurado durante esta época pues acrecentar un poco más esta formación espiritual. Por ejemplo, yo pensaba el otro día, ¿no?, más o menos han pasado 2.000 hermanos por mis manos, ¿no?, de los cuales tendré que dar cuenta a Dios, porque han pasado en retiros de fin de semana, antes de entrar a la hermandad, en unas catequesis que les damos durante un par de meses, más o menos 2 veces por semana, para que vayan conociendo los fundamentos de nuestra fe. Luego también un tiempo tuvimos un boletín que se repartía mensualmente a los hermanos, donde el director espiritual escribía algo para ayudar a que se vaya viviendo cristianamente el mes. Tenemos charlas con todas las cuadrillas, por roles, tanto en el mes de marzo, en el mes de agosto. La misa de retiro, que se celebra en la iglesia de las Nazarenas todos los sábados a las 7 de la noche y que por estatutos la preside el director espiritual. Entonces son estos momentos, y luego también hay un trabajo más silencioso, pero que muchas veces es oír a los hermanos, ¿no? O sea, hermanos que vienen con un problema a veces personal, por un problema familiar, hermanos que vienen a pedir un consejo, hermanas que vienen para esto. Entonces también hay esa labor, diríamos, de una dirección espiritual más personalizada. Todo esto evidentemente es al final una gracia de Dios y un enriquecimiento. Yo lo veo como una responsabilidad. Sí, por una parte, cada noche en mi examen de conciencia tengo que pensar qué he hecho para la hermandad, ¿no?, para el Señor a través de la hermandad, pero también es una ocasión de gozo para mí y de crecimiento, ir viendo lo que Dios va haciendo en hermanos y hermanas. Yo nunca voy a olvidar alguna vez que llegó un hermano a buscarme, me pidió una cita y tal, y la pregunta primera fue, le digo, sí, dime, ¿en qué puedo servirte? Y su pregunta fue, o sea, inmediatamente me dijo esto, ¿cómo puedo ser santo? Entonces me impactó, ¿no?, de un muchacho en ese momento de 39 años, con 12 años de matrimonio, etcétera, etcétera, ¿cómo puedo ser santo? Porque yo he ido tomando conciencia y se nos ha ido explicando, y acá se trata de ser santo. Entonces creo que esos son consuelos también que uno va recibiendo, viendo que se va recibiendo el mensaje que intentamos de parte del Señor y de la Iglesia entregar. Evidentemente la hermandad es una institución pues antigua, se pierde en el tiempo, si bien es cierto que decimos que tiene 360 años porque este año hace 360, más antigua que la República, más antigua que la República, efectivamente, pero digamos ya como vida institucional se pierde, digamos, en el tiempo porque no hay un archivo específico que se diga este día se fundó. Es verdad que con ocasión de los 350 años se hizo un acta supletoria y se ha puesto como fecha 14 de septiembre del 1651, porque se dice desde que hubo el primer devoto hubo hermandad, pero ya diríamos exactamente se pierde en el tiempo, pero por lo menos hablamos de 3 siglos. Y entonces yo creo que en los últimos años ha habido una sensibilidad mayor, mutua, una sinergia. Por un lado, la Iglesia tomar más en serio la religiosidad popular,
lo que a mí me gusta llamar la mística popular. Mística popular. Dios que obra en el alma del creyente, del pueblo, y cuando decimos pueblo no estamos hablando necesariamente o del más pobre, no, simplemente del pueblo, del no tan ilustrado, tal vez, del que no tiene pues la espiritualidad de un consagrado, de un sacerdote, de una religiosa, de un religioso, sino allí surge una mística, un encuentro entre Dios y el hombre, Dios que actúa a través de las virtudes teologales y que a través de una devoción, como en este caso el Señor de los Milagros, va haciendo vivir una experiencia de seguimiento de Cristo. Últimamente tiene una mayor sensibilidad hacia la religiosidad popular, pero por otro lado también la hermandad tiene una aceptación y acogida de lo que es la Iglesia. Tú que has estudiado tantas cosas de la historia, creo que puedes dar fe de cómo muchas veces hay un desencuentro entre la Iglesia y el culto popular y la piedad popular, ¿no? Hay una tesis que por allí se hizo en antropología, me parece, en una universidad del Perú, hace pocos años, que precisamente muestra cómo en la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas no se da este desencuentro. Que sobre todo en los últimos años hay un respeto recíproco, yo diría una acogida recíproca. Y una visibilidad, ¿no? Se ve ahí presente a la hermandad. Eventos eclesiales de la Arquidiócesis de Lima está la hermandad. Este domingo, Dios mediante, por ejemplo, tendremos una charla que desde hace 11 años dirige el señor cardenal arzobispo de Lima, a toda la hermandad reunida, ¿no? Son más de 3.000 personas, claro, materialmente siempre alguno podrá faltar, pero más de 3.000 escuchando al arzobispo, ¿no? El pastor hablando a sus fieles. Entonces, hay, sobre todo en estos últimos años, diríamos, un respeto recíproco, un crecimiento mutuo. Creo que la jerarquía eclesiástica, a partir de nuestros últimos arzobispos, acogen ciertamente con benevolencia a la hermandad, no la ven como un ente extraño a la Iglesia, sino la hermandad es de la Iglesia, y la hermandad reconoce, respeta y sigue las indicaciones de sus pastores. Y ahí entra un poco pues la figura del director espiritual, es ese nexo, porque de alguna manera es miembro de la hermandad, pero al mismo tiempo está puesto para ser ese brazo, diríamos, de la Iglesia, acompañando a los fieles que quieren vivir su pertenencia eclesial a través de esta devoción y de este culto hermoso al Señor de los Milagros. Entonces yo lo que veo realmente es con gran consuelo y con gran esperanza, un caminar de la hermandad creciendo cada vez más. Por eso me quedó la pregunta de ese hermano, ¿qué puedo hacer para ser más santo? ¿No? Para ser santo. Entonces hay un interés de crecer. Se nos ha dicho hace un poco Cristian, por ejemplo, todo lo que se va haciendo, la caridad operante, ¿no? Esa caridad en la hermandad, todos los domingos hay almuerzo para los ancianos, ¿no? Las cuadrillas se organizan en esto, la hermandad misma compromete parte de sus fondos para esto, ¿no? Y la cuadrilla pone también algo suyo. Luego las actividades que se hacen, algunas cuadrillas visitan hospitales, otros visitan asilos, otros visitan a barrios marginales. Entonces se va creando una mística de que el seguimiento de Cristo compromete a una vivencia caritativa importante. Entonces creo que todo esto ha sido un crecimiento que damos gracias al Señor de los Milagros, ¿no? Pero, muchas personas que están viéndolo, a lo mejor son mamás o papás que tienen que responder a los hijos, que le están preguntando que cuál es la historia, Señor de los Milagros, algunos incluso para la tarea escolar. Sí. Pero también hay personas que no conocen, ¿no? La historia del Señor de los Milagros. Te le ha tocado ir a Estados Unidos y hablar a la hermandad, y siempre pues piden la historia, ¿no? Me gustaría así que recrease y que nos contase, ¿no? Cómo suele contar, ¿no? El acontecimiento, ¿no? Sí. Que ha sucedido ahí en el Señor de los Milagros. Sí, solo una pequeña corrección: a Estados Unidos no he ido nunca, mandé. Lo que has visto es un vídeo, creo que mandé porque me invitaron, pero no pude ir. Bien, pues ojalá que pueda ir alguna vez. A lo mejor ha sido profético. Yo diría, lo trato de resumir siempre en pocas pinceladas, ¿no? 1651, Lima, un barrio marginal, un barrio de gente negra, de raza negra, esclavos. En ese barrio marginal, que no contaba nada socialmente, se reúnen cofradías, se reúnen grupos, se reúnen unos negros de procedencia angola, y uno de estos, cuyo nombre no existe,
A veces en algún homenaje he escuchado que se llamaba Benito, el otro le puso Pedro. No existe un nombre real, tú como historiador lo sabes. Una mano anónima pinta en un muro precario, en un muro que no tiene grandes estructuras, en un muro de un galpón de este barrio marginal, la imagen de Cristo, ¿no? Sabemos que al principio solamente fue la imagen de Cristo, del crucificado. Será un añadido posterior, el Padre Eterno, el Espíritu Santo, la Virgen, el discípulo, ¿no? Yo siempre he pensado, cuento un poquito la historia y la intento interpretar como teólogo, que esa imagen de Cristo a este hombre la tenía grabada en el corazón. Probablemente en la casa de los amos le habrían hablado de Cristo, lo habrían evangelizado, lo habrían catequizado un poco. En medio de esa experiencia pues de esclavitud, de marginación, esa imagen de Cristo crucificado le habrá inspirado muchas veces, le habrá ayudado a vivir una verdadera espiritualidad de la cruz y del seguimiento del Señor, y por esto habrá querido plasmarla, inspirado por Dios, en un muro, y para que consuele también a sus hermanos, ¿no? Se van reuniendo en torno a este muro precario. Hay un terremoto unos años después, se caen abajo muchas cosas, incluida la iglesia de Lima y tal, y ese muro queda en pie. Y por allí comienza una primera, diríamos, llamada de alerta y de atención, ¿no? Acá hay algo prodigioso, milagroso. Comienza, sigue la historia, se van reuniendo. Evidentemente, si se ha destruido el barrio, también muchos van abandonando, pero por ahí hay un devoto que obtiene una curación milagrosa cuidando a este Cristo, ¿no? Antonio de León. Hay un rebrote del culto a esta imagen, vuelve ciertos bríos para este culto, esta devoción, reunirse los días viernes, la cofradía, pero como se decía algo, se aludió a lo costumbrista, quizá al principio la cosa fue un poco folclórica, gente que se reunía, tal vez oraba, pero también tenían sus bailes, sus tradiciones, y es fácil a veces, hoy la primera lectura de la misa nos hablaba un poco de esa tendencia que a veces tenemos a juzgar a otros, ¿no? Y entonces también algunos ven mal esto que se va realizando y se decide que hay que borrar esa imagen, ¿no? Porque esa imagen está dando lugar a cosas profanas, a cosas mundanas, a una experiencia que mezcla lo religioso con lo mundano, y eso tiene que desaparecer. Y ante ello, pues, un nuevo prodigio, dos que van a querer borrar la imagen. El primero siente unos desvanecimientos, unas cosas, unos estremecimientos, ve que la imagen se pone más bella cuando la quiere borrar y no quiere acometer la obra, ¿no? Buscan al otro con menos escrúpulos, al otro que de pronto pues lo creían más frívolo y que iba a poder acometer el encargo, tampoco lo puede hacer. Y entonces allí se institucionaliza la cosa. Ya estamos 20 años después de pintada la imagen, 1671, el virrey viene a una misa que se celebra allí el 14 de septiembre, párroco de San Marcelo celebra, la autoridad eclesiástica y la civil, diríamos, le dan el gran espaldarazo a la devoción al Señor de los Milagros. Luego de esto aparecerá ese gran hombre, ¿no?, Sebastián de Antuñano, ese hombre vasco, que acaban surgiendo cosas interesantes, ¿no? Un vasco, unos negros africanos en la ciudad de Lima, luego aparecerá la ecuatoriana, ¿no?, que será luego la Madre Antonia Lucía, un mensaje de universalidad que hay también en torno a una globalización del siglo XVII, ¿no? Y entonces allí comienza Sebastián de Antuñano a darle mucho más culto, una primera capilla más seria, la iglesia de las Nazarenas en germen, el monasterio alrededor, y bueno, en medio de todo este recorrido que hemos dicho hacia grandes rasgos, 1687, un nuevo terremoto devastador el 20 de octubre, ¿no? Todo se cae, la Catedral de Lima se cae y el muro permanece en pie. Se caen incluso el techito provisional de la capilla, todo, y allí viene el sacar la réplica de la imagen en procesión y comienza esta historia desde 1687 que no se ha interrumpido sino el año de la Guerra del Pacífico, ¿no?, de la procesión cada año en el mes de octubre, que congrega tanta gente y que pienso, yo cada vez que siento ese martillo que da en la campana con ese sonido metálico hermoso, inigualable, irrepetible, y se elevan las andas, pienso en aquel pasaje del Evangelio de San Juan, ¿no? Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, ¿no? O sea, todas las miradas fijas en el Señor, ¿no?
es que es una cosa cautivante. Una vez me había visitado un sacerdote amigo de otro país de América Latina, celebró conmigo en Nazarenas, y me decía, acá yo he visto algo extraño, me dice. El único lugar que he visto en el mundo, y este era un poco viajero, así que llegó a Perú, y me dice, el único lugar en el mundo donde la gente participa en la misa mirando la imagen del Señor. Solamente miran el altar para la consagración, después solo miran la imagen del Señor. Pero están atentos, se ve que escuchan la homilía y tal, pero mirando al Señor, ¿no? Entonces es este Señor que atrae, ¿no? Esta imagen de Cristo que cautiva, que habla a cada uno, ¿no? Que dice algún mensaje al corazón. Creo que es ese Señor Señor de los milagros. ¿Qué hay detrás de un milagro? La experiencia de que Dios me ha hecho algo que yo necesitaba, pero me hizo algo que yo necesitaba que yo pedí, porque yo pedí. Entonces en el fondo hay un Señor que escucha. Entonces creo que hoy y siempre el hombre, si algo necesita, es ser escuchado. No tendrías tú un programa de televisión si la gente no quisiera escuchar, ni yo estaría hablando aquí. La gente necesita escuchar, pero también ser escuchado, ¿no? Y entonces creo que es importante ver que las personas se sienten escuchadas por el Señor, acogidas por Él. Y sobre todo en la experiencia del sufrimiento. Porque si el origen fue en medio de un barrio marginal, lo de Dios siempre tiene que lugar con lo marginal. El pueblo de Israel, esclavo de Egipto, Dios, he visto la aflicción de mi pueblo y voy a liberarlo. He escuchado su clamor, ¿no? Belén, un lugar medio marginal, no muy importante, pero las cosas grandes de Dios suceden así. Y entonces creo que acá un esclavo anónimo que pinta, no hay un nombre, un barrio que no contaba mucho socialmente ni económicamente, en el fondo ahí hay una huella. Dios ha querido esto, ¿no? Dios ha regalado al Perú esta devoción, y eso es una gracia de este pueblo de Lima, que tiene como elemento de su identidad la devoción al Señor de los Milagros. A mí me conmueve esta décima, ¿no?, de Nicomé de Santa Cruz, ¿no?, cuando maravillosa. Dice, ¿qué pintor te puso en cruz para que nunca te borres? Cayeron las altas torres y quedó tu imagen sola pintada por esa engola que conocías San Martín de Porres, ¿no? Porque han pasado tantos terremotos, han pasado tantos problemas, ¿no? Y ahí sigue, y sobre todo sigue el fervor, ¿no? Entonces, creo que es un tesoro tan grande, ¿no? Que yo a veces he pensado, digo, bueno, es que tendrían que ponerlo incluso hasta en el escudo, ¿no? de la bandera, ¿no? O sea, claro, junto a las tres riquezas, los tres reinos, pues ahí está, el reino espiritual, ¿no? Porque de hecho es como el embajador ya del Perú, así, ¿no?, es. el Señor de los Milagros. Mira que un detalle interesante, uno material y otro espiritual, si quieres, ¿no? Sobre lo que decías. Este año conversábamos con la Madre Priora cómo ha habido que restaurar una serie de imágenes, que por el smog, la imagen de Santa Rosa que está en la iglesia, la imagen de Santa Teresa que está mirando hacia la iglesia, el muro, el Señor del Muro a la derecha, San Juan de la Cruz a la izquierda, Santo Toribio que está un poquito más lejos. Se ha restaurado todo porque estaba ennegrecido por el smog y tal. El muro del Señor nada. O sea, digo, incluso en lo material, interesante cómo se conserva esa imagen bendita. Y en lo espiritual, decía, una devoción que cada vez crece, ¿no? Instituciones. Yo estos días, hoy he celebrado la Santa Misa a la 1 de la tarde con el Club Alianza Lima. Pero qué cantidad de gente, 1 de la tarde, otros días a las 12 del día, día lunes a las 12 del día de trabajo. Pero en esa iglesia y en esa misa, por lo menos había unas 700, 800 personas. Y así son todas las misas cada hora. La cantidad de personas que se confiesan. Cuando yo he confesado en algunas ocasiones en Nazarenas, a mí me ha impresionado gente que se confiesa, le preguntas tú hace cuánto tiempo que no se confiesa, antes que yo hubiera nacido, ¿no? O sea, yo tengo ahora 46 años, algunos yo he conocido gente hace 50 años. ¿Y por qué usted se confiesa? Es que yo entré acá, padrecito, ni sé, ayúdeme a confesarme. Yo entraba acá, miraba al Señor y siento que me pidió que haga esto. Entonces hay un constante milagro espiritual, el milagro de las conversiones, el milagro del Señor que va animando la vida, que te va creando espíritu fraterno. Entonces realmente es una maravilla que crece. Y lo que tú decías como embajador del Perú, es que hay ahora, por la migración del pueblo, otra vez, pueblo pobre, pueblo marginado. Yo he estado en Roma
presidiendo la Misa del Señor de los Milagros cuando estudiaba el año 92, el año 93, el año 97, el 98, el 99, y las primeras procesiones pues eran un cuadrito pequeño, ¿no? Y nada más, y un poco de gente peruana. En Milán era simplemente una cruz, no ni siquiera el cuadro del Señor, una cruz, porque los que habían eran muy chiquitos. Y en cambio el 2008 me tocó estar en Roma y veo pues una multitud por el centro de la ciudad, llegando a la plaza de San Pedro, y pensaba eso, Señor, esto que comenzó tan marginal, ahora atraviesa el centro de la ciudad, ya convoca a italianos. Creo que es esa la maravilla que va realizando el Señor, el Cristo de las Maravillas, que fue uno de los nombres que se le dio, ¿no? El Señor de los Milagros, de ir atrayendo hacia Él. Y esto pues realmente es un tesoro que en Lima tenemos que valorar cada vez más. Se valora, pero hay que valorarlo cada vez más. No falta por ahí una voz disonante que dice, no, es que la procesión que no se dé porque para el obstaculiza el tráfico. Tantas otras cosas, claro, bendita obstaculización, ¿no? ¿Verdad? Pero ciertamente creo que tenemos que valorar, que cuidar y que amar esta bendita devoción. Un detalle que a veces me han preguntado, la indulgencia plenaria, ¿cómo se puede lucrar en la procesión, la visita? El Santo Padre en el año 2001, con motivo de los 350 años, concedió en aquella ocasión la indulgencia plenaria por acompañar un largo, bueno, un trecho relativamente, digamos, una media hora de procesión, o visitando el Santuario de las Nazarenas, y con todas las otras, diríamos, condiciones normales de ganar la indulgencia plenaria, vale decir, el detestar todo pecado, aún el venial, el estar en gracia de Dios, rezar por el Santo Padre, comulgar o confesarse entre los 7 días antes o 7 días después de ganar la indulgencia. Entonces es también un incentivo, digamos, ¿no? Pero yo creo que independientemente de la indulgencia, que es una gracia grande, la experiencia... Una vez dieron una ópera sobre Santa Rosa y tenía un versito cantado que, hablando sobre Santa Rosa, decía, había en la ciudad de Lima un pedacito de cielo. Bueno, yo cada vez que estoy en la procesión, o incluso en la iglesia de las Nazarenas, yo pienso que hay un buen pedazo de cielo allí, ¿no? Un pedacito, o sea, digo, ¿qué cosa es el cielo sino estar todos unidos en torno a Dios? Y la procesión es pregustar un poco eso, la misa en Nazarenas, en todo lugar, claro, pero especialmente en este mes, en este santuario, es ver toda una multitud convocados solamente en torno a Cristo, contemplándole a Él, en esa imagen que está todo el misterio de la redención, ¿no? El momento de la cruz, el Padre, el Espíritu, el Hijo, la Virgen María, el Apóstol. O sea, tú dices, oye, contemplas y te encuentras con el amor de Dios y sientes la necesidad de responderle. ¿Y qué cosa es el cielo sino estar enamorado de Dios, contemplando a Dios y con tus hermanos también? Entonces creo que realmente es una experiencia de gracia muy grande, que siempre el Señor se sirve de ella para ayudarnos a ser mejores, para ayudarnos a ser más como Él, ¿no? Justo ya se nos fue el tiempo, pero un mensaje final, ¿no? Dicen que en Sevilla que no saben qué hacer con Cristo cuando termina la Semana Santa, ¿no? Ya se muere Cristo. Y aquí como que se siente que no es un Cristo muerto al que seguimos, ¿no? Sino un Cristo vivo, ¿no? Como que se siente y se vive la experiencia pascual. ¿Qué nos podría decir como mensaje final sobre esto? Es muy importante, yo creo que lo que hablé antes de mística popular, la mística popular, lo que el pueblo siente y que la Iglesia, y sobre todo a través de los pastores y los teólogos, tiene que saber interpretar, ¿no? Lo que tú has dicho, el pueblo experimenta un Cristo vivo, el Señor que camina por las calles, el Señor que duerme en tal iglesia, que va a dormir en la Victoria, el Señor que está caminando por la avenida Tacna o que está en Emancipación. Antes se decía que almorzaba en la Concepción y que tomaba lonche en las Descalzas, porque eran las horas más o menos que llegaba. Pero sobre todo es el Señor que me acompaña. O sea, no solamente es acompañar al Señor, sino cuando tú experimentas a mucha gente que te habla de su devoción al Señor de los Milagros, el Señor me ayudó, el Señor me asiste, el Señor está conmigo, el Señor nunca me deja. Es que tuve este problema y mire cómo el Señor lo arregló. Entonces es sentir una presencia permanente y viva del Señor. Es el Cristo muerto, pero el que no se quedó en la cruz, el que está resucitado. Y creo que ese aspecto pascual lo vemos en el arreglo del anda, ¿no? Rayos de oro, digamos, o dorados, ¿no? Una corona, es el rey muerto, pero es el rey que está vivo. Entonces es ciertamente la experiencia, no sé, es interesante
que la imagen del Señor de los Milagros, si la miramos bien, el Señor está con los ojos cerrados, es un Cristo muerto. Pero a veces hay gente que me dice, es que yo sentí que el Señor me miró y el Señor me dijo. Entonces, es un Cristo muerto, pero a quien se le experimenta vivo. Ese es finalmente el único Cristo, el Cristo que hoy está en el cielo y que usando tantas mediaciones, evidentemente el signo más claro, su presencia real por antonomasia, su presencia substancial es la Eucaristía, pero que también tiene otros modos de hacerse presente, y uno de ellos, pues, que ha escogido en esta ciudad, es esa imagen bendita del Señor de los Milagros. Que valoremos cada vez más esta experiencia, que sintamos la compañía de Jesús, que este mes de octubre nos ayude a revivir la experiencia de sabernos y de sentirnos amados por Dios, que nos dio a su Hijo, Jesucristo, que para nosotros tiene ese nombre hermoso, el Señor de los Milagros. Pues muchísimas gracias por esta Gracias maravilla. Soy el Señor de las Maravillas, y si nos puede dar la bendición y a todos los que le están viendo. ¿Sí? Señor de los Milagros, tú que eres el Hijo amado del Padre, tú que eres nuestro hermano y Redentor, te pedimos en esta noche que a todos los que te hemos conocido, que a todos los que han seguido este programa, que a todos los que te veneren, bajo esta imagen bendita del Señor de los Milagros, nos concedas el gran milagro de valorar nuestra vida, de hacer de nuestra vida una auténtica ofrenda al Padre como tú, y una auténtica experiencia de servicio a los hermanos. Ayúdanos, Señor de los Milagros, a vivir cada día de nuestra vida bajo la presencia amorosa del Padre Celestial, bajo la guía del Espíritu Santo, como viviste tú tu vida terrena, para poder glorificar con nuestra existencia, con nuestras buenas obras, al Padre que está en el cielo. Y para esto pedimos la bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a los que han visto este programa esta noche. Muy bien.